Hola de nuevo, gracias por acompañarme en el programa de hoy. Como habitualmente, empiezo con algunas preguntas importantes. ¿Cómo se puede evitar que las emociones nos arrastren en una discusión? ¿Es posible resolver un conflicto sin gritarse? ¿Es posible debatir sin discutir? ¿Es posible contradecir a alguien sin ofenderle? En definitiva, ¿cómo podemos usar el lenguaje para entendernos de verdad y para resolver conflictos? Pues para hablar de todo ello, hoy tenemos a tres invitados que de verdad que saben. Gente con muchas luces para iluminar estas importantes cuestiones. Os los presento. Cristina Gutiérrez Lestón es educadora emocional, autora de diversos libros e investigadora en el campo de la educación emocional aplicada. Es fundadora y directora general de la Granja Ability Training Center de Barcelona, Madrid y Andorra, por donde pasan cada año más de 45.000 personas entre niños, jóvenes y adultos para aprender sobre el manejo emocional. Sus datos de contacto aquí debajo en la caja de texto. Andrés Martín Martos es divulgador, formador y coach en desarrollo personal, profesor en diferentes programas sobre inteligencia emocional, gestión del talento y dirección de personas en la Universidad de Barcelona y la Fundación Universitaria San Pablo en Madrid. Andrés es conferenciante, autor de diversos libros y colaborador habitual en medios de comunicación. Sus datos de contacto también aquí debajo. Y finalmente, Griselda Serra Casals es directora de Recursos Humanos en Henkel Ibérica, compañía donde lleva más de 20 años desempeñando su labor gestionando personas y situaciones de toda índole. Y estos son los tres invitados del programa de hoy. Como veréis, gente con muchas luces y vienen a iluminarnos sobre estas importantísimas cuestiones. Así que, sin más, acompañadme al plató central y empezamos. Bueno, y aquí estamos de nuevo con Cristina. Hace muchos años una amiga mía me enseñó una frase muy interesante que decía así: las palabras se inventaron para confundir y los signos para entenderse. Cristina, bienvenida, ¿qué tal? ¿Tú qué opinas? Muchas gracias. Pues que es cierto, podemos disimular con las palabras, pero las miradas dicen exactamente lo que pensamos, así que sí que es cierto, hemos de intentar ser coherentes, estar alineados entre lo que pensamos y lo que decimos, ¿no? Para, pues eso, ¿no? Para ser un poco honestos. Muy bien. Como hoy es un programa que dedicamos a la comunicación positiva y la asertividad o la comunicación asertiva, ¿podrías definir para todos nosotros de qué estamos hablando exactamente? La asertividad es una competencia social, ¿sí? Y es esa capacidad que todos tenemos, sobre todo si la entrenamos, ¿no? Para defender y expresar nuestras opiniones, lo que sentimos y también defender nuestros derechos, pero mientras y al mismo tiempo que respetamos a los demás con sus opiniones y sus propios derechos. Eso parece a lo mejor explicándolo como muy fácil, pero realmente implica mucho equilibrio entre esa parte agresiva que tenemos nosotros cuando sentimos que algo va en contra de lo que nosotros creemos o de nuestros valores, y esa pasividad cuando el miedo nos impide, ¿no? a hacer todo aquello. Muchas veces, bueno, la asertividad es también esa capacidad para decir no y mantenerlo y aceptar que otro también te pueda decir que no, ¿no? Y hacerlo sin alterar demasiado tu estado de ánimo hacia algo negativo. Sería básicamente entender eso. Dentro de la asertividad, de ser una persona asertiva, también hay la herramienta, ¿no?, de la comunicación, que es cómo nosotros nos expresamos. Muy bien, podríamos decir también que la asertividad, aparte de aprender a decir que no, aprender a defender tus intereses, significa también otra definición posible, defender tus posiciones, pero sin herir a nadie, sin ofender a nadie. Exacto, es eso. Es respetar realmente lo que estamos hablando, lo que hay detrás de la asertividad. Hay empatía, ¿sí? Hay también respeto, hay coherencia, hay honestidad, hay de dejar de disimular, eso creo que es importante. Hay autoconocimiento, porque sé lo que para mí es importante y lo que quiero defender. Y por supuesto es el camino, esa autopista que nos lleva a la autenticidad, a poder expresar quiénes somos, ¿no? Es toda una supercompetencia, ¿eh? La asertividad no es nada fácil. Una supercompetencia. Bueno, además tiene que ver, ya lo has mencionado antes, con las emociones. Por lo tanto, mi siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo puede la asertividad contribuir a un buen desarrollo emocional de las personas?
Pues, a ver, es que, quiero decir que todo hemos de empezar por abajo, ¿sí? La asertividad es una competencia social que nos ayuda a relacionarnos bien con los demás, pero todo bebe, es decir, para que haya asertividad antes ha de haber respeto, para que haya respeto ha de haber empatía, para que haya empatía también es muy importante la autoestima, ¿sí? Entonces, quiero decir, no hay asertividad si no hay una sana autoestima, si no hay seguridad en uno mismo. Con lo cual, todo aquello que sentimos, las emociones, miedo, rabia, tristeza, empatía, todo está unido, está intrínsecamente relacionado. La dificultad o el reto que tenemos hoy en día es enseñarlo, ¿no? Porque es algo que tenemos todos dentro, las emociones son preconscientes, pre significa antes de la conciencia, no podemos evitar lo que sentimos, solo podemos regular aquellos que sentimos y regularlo de una manera que sea positiva para ti, pero también para las personas que te rodean, ¿sí? La vida nos trae dificultades, nos pasan muchas cosas. Como yo gestiono lo que me pasa, está la clave, ¿no? Para sentirme bien o sentirme mal. Recordemos todos que si yo me siento mal, trato mal, si me siento bien, trato bien. Así que creo que esa es la base de todo y las emociones están allí bueno, es la base del comportamiento, ¿no? De las relaciones y de los vínculos. Así que todo está intrínsecamente relacionado. ¿Tú crees que podríamos llegar a inferir, llegar a pensar que una parte importante de la violencia que hay en el mundo viene de no comunicar positivamente? Y por supuesto, pensemos que la asertividad es ese punto que entre la agresividad y la pasividad, ¿sí? Entre el no deberme decir lo que siento, lo que pienso, o mis opiniones, a decirlo de una manera que avasallo y piso a los demás, ¿sí? Así que ese equilibrio no es fácil y mucho más en un mundo en el que, bueno, que pasan tantas cosas, sobre todo últimamente, ¿no? Así que sí, claro, una comunicación asertiva, una comunicación positiva, bueno, cuando hay, evita la mayoría de los conflictos, ¿no? Que existen interpersonales, es decir, entre las personas, pero también intrapersonales. El conflicto que yo tengo conmigo mismo, cómo yo me trato, cómo yo me hablo a mí mismo. Muchas veces somos muy poco positivos, ¿no? Normalmente acostumbramos a ser más amables con los demás que con nosotros o nosotras mismas, ¿no? Si te pregunto con quién eres más amable, con los demás o contigo, ¿qué me responderíais? Seguramente a veces cuando yo me equivoco digo, ay Cristina, pareces tonta, ¿no? Seguramente cuando un hijo o alguien, un compañero de trabajo se equivoca, no le digo, ay, eres tonta, pero a mí misma sí que me lo digo muchas veces, ¿sí? Así que el primer paso es como, ¿qué me estoy diciendo? Poner atención en qué me estoy diciendo a mí misma y no tratarme peor de lo que yo trataría a otra persona, básicamente porque el respeto empieza por ti mismo, ¿no? Estoy pensando en el mundo político. Es verdad que me salga un poco del guión, pero me da a mí que los políticos no comunican asertivamente por alguna razón, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, porque yo, en mi opinión, no tengo una muy buena opinión de los políticos porque cuando no hay coherencia, hay mentira, cuando estamos disimulando, haciendo ver, no hay honestidad y cuando no hay honestidad, pues todo es mentira, ¿no? Y ahí, bueno, puedes aprender el lenguaje de la comunicación asertiva, ya te digo que ellos ensayan como incluso los gestos, pero por mucho que ensayen, o te lo crees o no te lo crees, sabes cuando algo es verdad y cuando algo no. Lo sabemos, lo leemos, lo sentimos. Estamos también diseñados para eso los humanos, ¿no? Así que, bueno, no son asertivos, no son positivos, se utiliza mucho el miedo porque el miedo es una emoción que paraliza, nos paraliza a todos y eso, bueno, interesa, ¿no? Para tenerlos, pues eso, ¿no? Un poco a su merced, ¿no? Así que yo no creo. La asertividad empieza por decir cómo te sientes tú, ¿no? Y no hay muchos políticos que digan cómo se sienten. Así que, bueno, creo que los políticos, antes de ser asertivos, han de intentar ser honestos, ¿no? Creo que todo empieza por ahí. Y sin embargo, los políticos se pasan la vida comunicando, ¿no? Pero bueno, es una comunicación pues agresiva, belicosa, ¿no? El quedar bien yo para dejarte mal a ti, ¿no? No parece una comunicación muy positiva. Pero vayamos Bueno, al mundo. Dime. hay agresividad en sus palabras porque saben que cuando yo te machaco, yo te debilito, ¿no? Y ahí es cuando me van a votar a mí porque votan a lo fuerte, ¿no? Porque es el que nos da seguridad, sobre todo cuando hay miedo, ¿no? Claro, ahí está. Bueno, vayamos al mundo educativo, porque Cristina, ¿sabes qué pasa? Que yo tenía 36 años la primera vez que escuché la palabra asertividad y pensé, pero ¿cómo no me contaron esto en el colegio? ¿No? Si esto es algo tan básico, es una, como has dicho tú al principio, es una supercompetencia, ¿no? Si no me la explican, nunca la voy a poder cultivar, ¿no? Entonces, nunca voy a poder ser una persona positiva que comunique positivamente, a no ser que me encuentre esa palabra por casualidad, como pasó.
Pero en el mundo educativo, ¿ha cambiado esto? ¿Ya se habla de asertividad? ¿Se les educa en esta supercompetencia o no? ¿O sigue siendo algo fortuito que algunos sí y otros no y depende un poco de los astros? Bueno, ahí estamos. Depende de la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Cataluña yo creo que se ha avanzado mucho en comparación a otras, ¿no? Estamos también en la Comunidad de Madrid, en la Granja de Madrid, estamos viendo también las diferencias, incluso en la Granja Andorra, ¿no? Y se están dando pasos básicamente porque después del COVID, como está todo el mundo malo o fatal, ¿no? Los datos, las evidencias ya nos dicen de los números bueno, ya sabemos que España es el primer país del mundo con el máximo consumo de ansiolíticos y antidepresivos, siendo además Cataluña la comunidad que más está por encima, es el top 10, somos los primeros, así que hay evidencia, ¿no? Y ahí pues todos nos estamos, bueno, todo el mundo se está poniendo ahora las pilas en este sentido, y aquello que parecía que las emociones eran cosas así de gente un poco, bueno, ¿no? Kumbaya, pues bueno, ahora parece ser que la gente está tomándoselo un poco más en serio, porque al fin y al cabo todo esto de las emociones es algo que existe, y la educación emocional es una ciencia aplicada, ¿no? Así que se está haciendo trabajo, pero asertividad, ya te digo, es la supercompetencia, pero antes para poder ser asertivo, antes ha de haber una sana autoestima, ha de haber confianza en uno mismo, confianza en los demás, seguridad, ha de haber lo que te decía, respeto, empatía, ha de haber coherencia, ha de haber con autoconocimiento. Así que esa es la base, ¿no? No hemos de hablar solo de asertividad, hemos de hablar de esa base que al final producirá el resultado, también será esa asertividad, aunque por supuesto hay técnicas, hay trucos, hay frases, hay fórmulas para ser asertivo de una manera fácil, porque además todo, para mí, la educación emocional es algo fácil de aprender porque lo llevamos todos dentro, ¿no? A unos nos costará un poquito más, a otros un poquito menos, pero es algo realmente que llevamos dentro en el ADN, así que simplemente es cuestión de aprovechar ese Ferrari que tenemos aquí encima, ¿no? Y convertir nuestras emociones en nuestras aliadas en vez de en nuestras enemigas, como muchas veces pasa o vemos, o últimamente está pasando cada vez más, y lo vemos por la tele o con la gente enfadada que nos rodea, o la gente que se queja, o la gente desmotivada, o la gente triste o depresiva, o que se autolesiona. Eso es algo, una realidad, ¿no? Yo creo que se están dando pasos, pero por supuesto nos falta camino, nos falta bastante camino. Muy bien, pues vamos a abrir el debate sobre ese camino, sobre esas estrategias, esas herramientas, esas pequeñas ideas, pequeñas pistas que nos pueden ayudar a cultivar un poco más la comunicación positiva, la comunicación asertiva. Y vamos a la mesa redonda, así que no te vayas, Cristina, porque enseguida estamos de vuelta, ¿de acuerdo? Muy bien, y estamos aquí de nuevo en el plató central con nuestros tres invitados de hoy, Cristina, Andrés y Griselda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Salva. Muy bien, bienvenidos. Bueno, pues lanzo la primera pregunta. La primera pregunta es, pues probablemente pues para Griselda. Griselda, ya que es directora de recursos humanos en una gran compañía multinacional. Griselda, ¿en qué estado de salud está esta supercompetencia de la que nos hablaba Cristina, la asertividad? Bueno, la palabra supercompetencia me encanta, y en realidad, a ver, yo diría que hablar de organizaciones así en general y en global es difícil. Hay mucho tipo de organización, grande, pequeña, local, nacional, multinacional. Yo creo que en este sentido, yo voy a hablar de mi empresa alemana multinacional, básicamente una parte muy importante en todo el mundo de consumo. Y bueno, está claro que pues para vender, para llegar al cliente y para que compren tus productos, pues todo el tema de impacto, influencia y llegar de manera adecuada y medir cómo llegas y sin agresividad y sin provocar, digamos, una reacción negativa, es básico para las organizaciones. Entonces, bajo mi punto de vista, a nivel técnico, o sea, todo lo que sería marketing, ventas y sobre todo todos los departamentos que tienen relación con el exterior y con el hecho de vender y de llegar al cliente, pues la asertividad se trabaja un montón a nivel de, ya digo, sobre todo de impacto de influencia y de llegar. O sea, un cliente si ve un anuncio o si va a comprar una cosa y no le has convencido, no le entra o se siente atacado, no te va a comprar. Entonces ya por ahí yo creo que las compañías tienen que trabajar un montón toda esta supercompetencia, y cada vez más
se utilizan más herramientas de educación emocional para poder llegar al cliente. Al final lo que vendes son emociones. El cliente tiene que emocionarse para comprar y para utilizar tus productos, sobre todo a nivel de consumo, ¿eh? Ya no me meto en organizaciones más industriales, pero que en realidad también, o sea, si no emocionas, no vendes. Y yo diría que por aquí, no sé si Cristina o Andrés en este sentido están de acuerdo, pero yo creo que sí, si no llegas a emocionar a las personas, no haces negocio. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Griselda. La emoción es un elemento esencial para lograr la aquiescencia. El si quiero, si compro, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y en ese sentido, la asertividad acaba siendo un vehículo estupendísimo para lograrlo, ¿eh? De hecho, tal como ha definido Cristina, a la asertividad como una supercompetencia, a mí también me gusta mucho ese planteamiento, al punto que en los seminarios que imparto de educación emocional, la técnica principal de la que hablamos siempre es de la asertividad, ¿eh? Porque como reconocen muchos autores como Nathaniel Branden, un gran experto en autoestima, o Rojas Marcos, cuando habla de la resiliencia, sitúan a la asertividad como el eje común en ambas, ¿no? Si quieres tener una buena autoestima, una buena resiliencia, tienes que trabajar la asertividad, esa capacidad de decir lo que piensas y lo que sientes desde el respeto a ti y al otro, ¿no? Lo que no sé, una pregunta que se me ocurre, Griselda, es que hablas de la asertividad en cuanto a la parte más de venta, ¿no? Pero la asertividad entre el equipo, entre los equipos, tú estás trabajando en recursos humanos, ¿esa cómo se vive en las empresas? Sí. Bueno, está claro que el yin y el yang tienen que estar como alineados, ¿no? Entonces, me refiero al yin y al yang o sea, de la empresa hacia afuera y de la empresa hacia adentro, ¿no? O sea, no se me ocurriría una manera de actuar de la empresa hacia afuera que de la empresa hacia adentro no se estuviera trabajando. Entonces, como empresa eminentemente, ya digo, de consumo, también tenemos la parte industrial, pero todo lo que trabajamos de nuestra empresa hacia afuera se trabaja primero de la empresa hacia adentro. Por eso he dicho que todas las formaciones van muy enfocadas a impacto de influencia, a respetar, a poder, o sea, a establecer una relación. Nuestras relaciones con los clientes son relaciones a largo plazo. Entonces, claro, todo esto al final tiene algo, ¿no? Tiene el vehículo, digamos, es precisamente todas estas competencias emocionales que cada vez más en la empresa a competencias emocionales y en general, pero cada vez más trabajamos a nivel de competencias. Incluso en las entrevistas, en el recruiting se utilizan, o sea, intentas ya no, un buen currículum no es bueno si no le acompaña ese áurea, ¿no? Esa entrevista donde tú realmente ves que esa persona pues pueda encajar en nuestra organización. Y sí, yo diría que sí que es verdad que me he centrado en de la compañía hacia afuera, pero en realidad eso es un reflejo de lo que pasa primero dentro, ¿vale? Entonces yo creo que está claro que hacia adentro, y cada vez más es que los compañeros, las personas, o sea, si no... La verdad es que me encanta esta supercompetencia, yo diría que es la super competencia, más que eso, porque si no la hay, no se aguanta, es que no se puede comunicar uno con otro, ¿no? O sea, si no hay asertividad, en realidad no existe comunicación, porque la comunicación es bilateral, ¿no? Entonces, es que si no hay este respeto, esta manera de hablar, que tú estás dirigiéndote al otro, pero esperando que el otro también vuelva hacia ti, ¿no? Esta comunicación que tiene que establecerse y durar, si no hay asertividad, en realidad ni se establece ni dura, que esto es lo que... Y las relaciones a largo plazo de las organizaciones y de las empresas quieren llegar a hacer negocio a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que... Griselda, esto que dices, que es tan
tan importante y tan impactante cuando lo menciona pues alguien como tú, que eres, pues con el cargo que tienes en una empresa, ¿no? Esta supercompetencia la traen los trabajadores de serie, es algo natural. Me haces pensar en los anuncios de trabajo antiguamente, cuando no existía internet, que pedían personas con don de gentes, ¿no? Pero claro, no todo el mundo tiene el don de gentes, ¿no? ¿Qué se hace en una empresa si hay personas que no han sido entrenadas en hablar con respeto, con asertividad? Bueno, en realidad nosotros, y también siguiendo todo el tema de competencias emocionales, nuestros empleados tenemos evaluaciones, o sea, en toda la escala de liderazgo, los líderes se ocupan cada año de hacer assessments y de hacer evaluaciones con el empleado, de manera que cada año entras en una mejora continua de todo lo que son las competencias en la empresa. Entonces, bueno, cada empleado tiene su plan de formación, de desarrollo, donde el jefe y el empleado pues conversan, hablan, donde usan precisamente también la asertividad, por cierto, y bueno, y eso lleva a esta mejora continua de todas las competencias del trabajador, incluyendo competencias emocionales, competencias de todo tipo. Pero sí, cada año a nivel empresa se hace esta mejora continua y esta evaluación continua del jefe, bueno, el jefe ya no se lleva la palabra jefe, pero del líder y del responsable hacia los empleados. Muy bien. Y hablemos un poco de formación, ya que tenemos aquí a Andrés, que es justamente especialista en formación de habilidades, ¿no? Andrés, cuéntanos qué estrategias hay, qué herramientas hay para desarrollar esta supercompetencia en el ámbito profesional. Bueno, mira, yo quería un poco entrar en lo que ha apuntado Griselda y también Cristina. Las relaciones interpersonales en las organizaciones y en la vida funcionan cuando se conforma la regla CSI, ¿no? Es decir, que la persona siente confianza, seguridad e interés en la relación con el otro. Y esto es algo que la asertividad trabaja muy bien, ¿eh? El generar un ambiente de confianza y de seguridad e interés. Antonio Bolinches, que trabaja una teoría muy bonita, que es la de la seguridad personal, insiste en que esa seguridad se tiene que creer a partir de gestionar adecuadamente los conflictos. Y la madre del cordero para mí, y que la asertividad lo trabaja muy bien, es que es capaz de gestionar adecuadamente los conflictos funcionales, que son aquellos en los que las dos partes tienen un interés, que puede ser distinto, pero tienen un interés sobre el tema que van a tratar. La seguridad entre nosotros nos la da la existencia de criterio. El criterio nace de los conflictos funcionales, aquellos que tienen intereses en juego. Y la mejor herramienta para vehiculizar el conflicto y hacer emerger el criterio que da seguridad a las relaciones entre nosotros, porque nos sentimos seguros cuando sabemos de qué palo va el otro. De qué palo va el otro es que actúa con criterio. Y esto va bien para las relaciones interpersonales de jefe y colaboradores, de colaboradores entre sí, de empresa con sus clientes. El tema de la seguridad y la confianza es muy importante, pero que además que se base en tener en cuenta el interés de cada uno. Y para eso, esta supercompetencia o competencia al cubo, como la situaba Griselda, me ha gustado también mucho. Es que no es una supercompetencia, es la de Dios. Tal la de Dios que yo de 3 días de educación emocional meto un día entero para trabajar el tema de la asertividad, porque además hay una técnica que la desarrolla, una metodología, hay un protocolo que puedes utilizar y crear tus conductas asertivas. Ese protocolo lo descubrí yo en la escuela de CEOs en París y es estupendo, que es el método DESC. DEX quiere de describir los hechos, es un planteamiento racional. Tienes que separar la persona de sus conductas. La persona es sagrada, las conductas no. Y de las conductas tenemos que hablar y con firmeza lo que pensamos cada uno de aquello que ha pasado, no de ti.
no de si tú eres aquí así o eres así. Por lo tanto, el primer paso es entrar con firmeza planteando, mira, quiero hablar contigo de esto que ha pasado. La siguiente es expresar los sentimientos. La E de esta fórmula. Y expreso mis sentimientos diciéndote porque me siento de esta manera. No porque tú tienes la culpa de no sé qué, es que hay que huir de planteamientos de culpabilidad, no, porque me siento de esta manera. La S es de sugerir soluciones positivas. Mira, y creo que lo que podemos hacer, que cuando pase esto, es hacer tal cosa que nos beneficiará a los dos. La C de consecuencias que tiene adaptar esa solución que propones, consecuencias positivas para el otro. De esa manera estás teniendo en cuenta sus propios intereses, los de él y los tuyos. Describo los hechos, expreso mis sentimientos, sugiero las soluciones y planteo las consecuencias positivas que tiene esto. Es el método DES. Entonces, esto, por ejemplo, en los talleres de formación lo que hacemos es roleplays en los que grupos de 3, uno hace el rol de me siento mal y plantea la asertividad. Me olvidaba de decir, la mejor manera de regular la ira es la asertividad. La ira se regula con la asertividad de una manera tremenda. Soy capaz de decir con firmeza lo que pienso y lo que siento desde el respeto a mí mismo y al otro. Es indudablemente una técnica, como bien apuntan tanto Cristina, que dice que es una supercompetencia, o Griselda cuando la apunta competencia al cubo, que es brutal, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Cristina, tú que también eres formadora, ¿tú qué herramientas crees o qué usas tú para desarrollar esa supercompetencia? Bueno, nosotros utilizamos la fórmula de la comunicación asertiva, que la he explicado muchas veces, pero está muy relacionada con lo que ha comentado Andrés. Os pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo real. Nosotros tenemos dos equipos de cocina, el que viene por la mañana y el que viene por la tarde. Y entonces pasaba que, bueno, por ejemplo, llegaban los yogures y entonces los que llegan nuevos tienen una caducidad que va más tarde que los que están ya en la nevera. Entonces, una cosa importante es que cuando llegan los yogures, la cocinera que le toca pues tiene que poner los yogures antiguos delante para poner los nuevos detrás, para que se consuman antes. Entonces, bueno, cuando eso no pasaba, al día siguiente pues venía la cocinera de la mañana y cogía para la comida pues los yogures que habían delante y luego se daba cuenta que los que caducan detrás pues eran más, lo tenía que haber hecho al revés. Y bueno, había unos follones, unas pilas y unos conflictos que no veas, ¿no? Entonces, bueno, colgamos la fórmula de la comunicación asertiva y la verdad es que nos funcionó, ¿no? Entonces, en vez de decir, ya está bien, es que siempre igual, es que no te importa nada, que estamos acusando al otro, eso genera un conflicto, ¿sí? La fórmula es cuando pasa X, es decir, cuando me siento Y por lo tanto te pido para que eso no vuelva a pasar, pues Z, por ejemplo, ¿no? Cada vez que pasa esto con los yogures, pues me siento fatal, puedo decir cómo te sientes, me siento triste, me siento decepcionada, siento rabia, porque al final se me van a caducar los yogures y a los niños me puedo equivocar y darle yogures caducados. Con lo cual te pido, por favor, la próxima vez que cuando venga el camión te acuerdes, ¿no? Pues eso, ¿no? De poner los yogures antiguos, nuevos detrás. Y así conseguiremos juntos, con nuestro trabajo, pues que nunca demos un yogur caducado a los niños. Eso es un ejemplo, ¿no? Cuando pasa X me sirve todo, de cuando pasa esto me siento de esa manera. No es culpa tuya ni culpa, no me hace sentir mal. Yo me siento así cuando pasa esta situación, ¿no? Es una fórmula que es muy sencilla, la colgamos y realmente la utilizan, ¿eh? Aún está colgada y la utilizan cuando, pues bueno, antes de quejarse de alguien lo que ha hecho, aquí confundimos el ser, quién eres con tu comportamiento, pues utilizamos la fórmula y es muy, muy simple y se puede hacer en casa, en la oficina, en el aula, en todas partes. Muy bien, me está recordando. Bueno, ahora ya vamos a acabar el programa, pero antes quería pediros un truquito en la línea que acaba de decirnos Cristina, casi que a Cristina ya le convalidamos lo que acaba de contar, pero un truquito fácil para que mañana podamos ser asertivos. Y empiezo yo, si no os importa, con un ejemplo que se me ocurrió hace años justamente cuando me llegó la palabra asertividad a mi vida y me di cuenta, y eso me iluminó, y me di cuenta de la potencia que tenía
y pensé en maneras de explicarla yo a mi gente, a mis hijos, a mis amigos. Y se me ocurrió lo siguiente. Normalmente cuando alguien dice algo que no nos gusta, nuestra respuesta le pone en tela de juicio a él enteramente toda su vida, ¿no? Es, tú eres injusto, ¿no? En cambio, la gran diferencia es poder decir, esto que acabas de decir es injusto, que es completamente diferente, porque ahí nos podemos poner de acuerdo. Estas palabras que has usado no han sido las mejores, seguramente es más fácil llegar a un acuerdo, que no en tú eres tú, todo enteramente tú, una persona injusta. Ahí jamás nos vamos a poner de acuerdo. Esto a mí es un ejemplo que me sirvió muchísimo. Y ahora pues te doy la palabra a Andrés, por ejemplo. Vamos. Muy bien. El tema es no jugar a ganar-perder desde el enfado, quién tiene razón o quién no tiene razón, sino pensar que los conflictos son la madre del criterio y pensar que podemos salir ganando los dos, estableciendo el criterio que debemos de adoptar cuando los yogures se ponen en la nevera. Y el criterio es que los yogures que se van a caducar antes se ponen delante y los otros detrás. Ese es el criterio. Y podemos negociar el criterio en el proceso que hablemos del tema, porque igual la otra persona tiene un criterio que es mejor, ¿no? O dos que se suben en el ascensor, uno vive en el ático y el otro quiere ir al parking a coger el coche. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Vamos al parking primero o vamos al ático? Pues los dos tienen que ponerse de acuerdo y decir, mira, pues es una ocasión para que no volvamos a tener dudas de este tipo, de establecer el criterio que tiene que regular qué hacemos cuando nos subimos en el ascensor y uno va arriba del todo y otro va abajo del todo. Y hablan y negocian. El tema es aconsejar, negocia. El conflicto es necesario. Sin conflicto no hay vida. Sí es funcional. El conflicto es una gran oportunidad para crear seguridad en nuestras relaciones a través de una técnica excelente como es la asertividad. Griselda, ¿algún ejemplo tú? Bueno, bueno, más que ejemplo, ahora estaba pensando, es que, a ver, no se puede ser asertivo si no tienes empatía. Entonces, el tema este de utilizar la empatía para conseguir ser asertivo o, por ejemplo, utilizar palabras yo creo, yo pienso, o sea, palabras sobre todo no agresivas, ¿no? Que precisamente son... Y entonces yo creo que para conseguir ser asertivo hay que tener, sobre todo ahora yo hablo también desde las organizaciones, o sea, hay que tener muy claro qué es trabajar en equipo, y el trabajar en equipo realmente ya te lleva a la asertividad, pues porque si trabajas bien en equipo quiere decir que eres asertivo, si no, no trabajas bien en equipo. Y el tema de ser también humilde, ¿vale? O sea, el trabajar la humildad te hace que la asertividad te salga también pues, por los poros, ¿no? Entonces yo diría que sobre todo pues a empezar las frases como yo creo, yo pienso, sin intentar ir en plan dictador, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí yo creo que es una buena técnica para que la comunicación fluya y el otro hable, porque si se siente atacado, entonces tampoco, lo que decía yo de la comunicación, ¿no? Es que en realidad si la asertividad no existe, la comunicación no existe, ¿no? Porque si el otro se siente atacado, la comunicación se corta. Entonces, bueno, pues por ahí yo creo que es una buena manera, no es un ejemplo exactamente, pero yo creo que es una manera de establecer esta comunicación, buena comunicación. Muy bien, excelente. Tomo buena nota de todo lo que habéis dicho. Y con esto, pues os voy a liberar. Vamos a finalizar el programa y nos vamos al resumen, donde voy a hacer un pequeño resumen de los grandes hitos, de las grandes ideas que habéis compartido con todos nosotros durante la entrevista de Cristina, durante este fantástico debate, que yo alargaría horas, pero por respeto al público siempre lo hacemos pues con medido, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por estar con nosotros. Muy bien. No, muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Que vaya muy bien. La asertividad es el arte de defender tu postura sin ofender a nadie. Es la capacidad de decir lo que piensas y lo que sientes desde el respeto a ti y al otro. Es una supercompetencia social necesaria para defender nuestras opiniones y derechos sin dejarnos arrastrar por las emociones y por la reacción automática que a menudo desatan. Porque las emociones son preconscientes, no podemos evitarlas, solo podemos regularlas. La clave es convertir a las emociones en nuestras aliadas, en lugar de ser nuestras enemigas, y se trata de integrarlas en la conversación de un modo constructivo.
Soy capaz con firmeza de decir lo que pienso y lo que siento desde el respeto a mí mismo y al otro. La asertividad se compone de respeto, empatía, coherencia, honestidad, autoconocimiento, autoestima y autenticidad. Y respondiendo a las preguntas que formulaba al principio, cuando existe esa comunicación positiva, respetuosa, constructiva, empática, se evitan la mayoría de los conflictos, tanto interpersonales como también intrapersonales, es decir, en nuestro interior. Nuestros 3 invitados de hoy, personas con muchas luces, nos han hablado, entre otras, de técnicas como CSI o DESC, que nos ayudan a pensar con claridad y a hablar de un modo firme, respetuoso y constructivo. A través de una técnica de comunicación positiva como es la asertividad, el conflicto se convierte en una oportunidad para crear seguridad en nuestras relaciones. Y en el mundo de las organizaciones, para trabajar bien en equipo, hay que ser asertivo, hay que comunicar positivamente, respetuosamente, empáticamente. Y eso va totalmente de la mano con ser humilde, porque al trabajar la humildad, la asertividad aparece casi de manera automática. Nos vemos en el siguiente programa para hablar de otro tema completamente distinto, pero también sumamente importante y, por supuesto, con más gente con muchas luces. Os dejo, como siempre, pensando mucho y a partir de hoy también hablando con asertividad.